Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. En el día de hoy vamos a aprender cómo invertir en oro, vamos a explicar todas las modalidades, vamos a hablar de todas las tipologías de producto con las cuales podemos invertir en oro, hablaremos de los principales fondos de inversión más utilizados y pues cómo compararlos y cómo decidir la mejor alternativa para el inversor particular. Como os digo, la inversión en oro no es algo novedosa, es algo que se lleva arrastrando durante muchísimos años y que, pues bueno, vamos a tratar de explicar de la mejor forma posible y por lo tanto, pues bueno, te recomiendo que te quedes hasta el final, pues porque voy a dar una serie de claves que, bueno, en el asesoramiento particular que yo realizo con clientes, pues es una de las claves a la hora de invertir, a la hora de tomar decisiones y que justamente, pues en el caso del oro, también se respeta y que debemos de tener siempre en cuenta. Así que nada, como os decía, el tema de la inversión en oro se lleva arrastrando decenas y cientos de años, desde que se extraía por las primeras veces en aquellas canteras, ¿no?, que vemos a veces un poco idealizadas en las películas. ¿Y por qué se utiliza el oro como una inversión? Pues bueno, vamos a tratar de ir al grano, vamos a tratar de hacerlo sencillo, y básicamente porque se trata de un activo refugio, es un activo que suele mantener pues esa relación de precios que se va pues originando o que va evolucionando. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Como sabéis, pues existe, como en todas las economías, existe pues una evolución con respecto a los precios, que de normal suelen ser ascendentes, y esto es lo que se conoce como inflación. Entonces, ¿qué es lo que permite el oro? ¿Qué es lo que permite pues ciertos materiales preciosos? ¿Qué es lo que permite el arte también? Pues actuar como valor refugio y como un activo que lo que guarda es muy bien ese efecto de la inflación. ¿Por qué? Porque si yo compro oro en el año 1900, probablemente el precio del oro con respecto al resto de la cesta de productos que yo pudiera comprar en la época tendría un valor concreto. ¿Y qué es lo que ocurre 100 años después? Que lo más probable es que si yo vendo otra onza de oro exactamente igual, con la misma calidad, pues más o menos tendré una misma paridad con respecto a todo lo que podía comprar en el pasado. Por lo tanto, sí que podemos hablar de que mantiene muy bien ese efecto de la inflación y de ahí pues que lo definamos como un valor refugio o como un activo refugio. Esto es muy importante. También otra cosa relevante y que considero que es que también podemos comentar en el vídeo es que no nos va a pagar ningún tipo de dividendo, es decir, es una inversión que simplemente la mantenemos ahí, como digo, para que el efecto pues de esta inflación vaya subiendo su precio, para que esta escasez, esta difícil falsificación, su homogeneidad, divisibilidad, todos estos datos que veis aquí en pantalla, pues hagan que con el curso o con el paso del tiempo su valor se mantenga y que yo, pues en el momento en el que desea convertirlo de nuevo por dólares o por cualquier divisa, pues pueda comprar las mismas cosas independientemente del año en el que me encuentre. Y por lo tanto, pues esa es la definición de valor refugio. Otra cosa muy importante, y en la cual se centran muchísimos inversores, es en el hecho de que a la hora de invertir en oro, pues podemos de alguna manera aumentar nuestra diversificación en la cartera, porque es un activo que de normal suele estar muy descorrelacionado, y por lo tanto reducir el riesgo de nuestra cartera. Estos serían los dos principales aspectos o los dos principales elementos que podríamos tener en cuenta. Sí que es cierto que a medida de que los mercados financieros van avanzando, pues la volatilidad que ha tenido el oro ha sido muy grande porque el número de participantes en el mercado es mayor y porque pues ahora mismo tenemos futuros del oro, tenemos derivados financieros del oro, tenemos 100.000 millones de cosas que hacen que el volumen negociado sea mayor y por lo tanto su variabilidad. Pero al fin y al cabo, si yo quiero invertir en oro, pues que sepa que voy a tener o que voy a poder guardar mucho mejor esos efectos de la inflación que si tengo el dinero parado en mi cuenta, ¿vale? Más allá de que se pueda pues depreciar o que el valor pueda cambiar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues para ver esos efectos de la inflación o esos efectos que ha tenido la evolución del oro, nos vamos a centrar en una comparativa entre el S&P 500, que es, digamos, uno de los índices rectores en el mercado americano, y el oro. Vamos a hacer un poco esa comparativa para que veáis, pues desde principios del año 2019, que lo vamos a dejar marcado aquí, pues cómo se han ido comportando. Si os fijáis, siempre suele tener una descorrelación, es decir, cuando el S&P 500 sube de una forma pues bastante brusca, es decir, tiene pues una tendencia muy elevada, pues de normal suelen existir lo que se conoce como descorrelaciones, es decir, divergencias. Cuando el S&P 500 pues crece de una forma muy rápida, es normal que el oro pues tenga
pues o bien una caída o bien que no tenga esos crecimientos tan elevados. De la misma forma, cuando el SP500 cae, pues es bastante probable que el oro pues tenga unas subidas. ¿Por qué? Porque, como digo, cuando hay mayor incertidumbre, ¿qué ocurre con el capital? Que tiene miedo, y entonces ese capital asustado pues tiende a irse a valores más refugio, a valores que pues tienen mayor seguridad o que tienen menor volatilidad o que tienen pues ciertas características, como digo, que permiten mantener el valor del dinero en el tiempo, y uno de ellos, como digo, es el oro. Aquí, en el año 2020, es decir, a principios de este año, ¿qué es lo que nos ha pasado? Bueno, en este caso ya el año anterior. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que tuvimos una gran caída producida por el COVID. ¿Qué es lo que pasó con el SP500? Bueno, ya podéis ver la gran caída que tuvo el SP500, y sí que es cierto que el oro respetó, sí que tuvo también una caída, vamos a decir, similar en cuanto a la forma, pero fijaros como bastante diferente en cuanto al porcentaje de caída. De hecho, yo diría que menos de la mitad. ¿Por qué se produjo en este caso una caída tanto del SP500 como del oro? Pues bueno, principalmente por la incertidumbre que teníamos con respecto a la gravedad de esta enfermedad, y que hizo que muchísimos capitales se fueran de la bolsa. Es decir, ya no solo el miedo a tener inversiones en renta variable, sino que directamente salieron de pues las plataformas de inversión, salieron de los bancos, salió de todos los sitios, y pues esa salida de capitales produjo una caída tanto en el oro como en el SP500, que a priori pues deberían de haberse comportado de forma inversa. No obstante, también podemos ver cómo la recuperación que ha tenido el oro ha sido muchísimo más abrupta, ha sido muchísimo más rápida. Fijaros, desde estos niveles en los cuales el COVID apareció, pues el oro prácticamente tuvo una subida de más de un 30-40% incluso. Por lo tanto, la recuperación de este commodity, de esta materia prima, bueno, más que materia prima, materia preciosa, vamos a decir, pues ha sido mucho mejor que la que ha tenido el SP500 o las acciones actuales. Como veis, una vez ya la situación pues se estabiliza, una vez la situación pues ya llega a unos niveles más intermedios, como podemos ver en esta zona de aquí, ¿vale? Que sería esta zona que veis aquí, con respecto a pues que se ha recuperado más de un 60% de la cotización, nos encontramos que el oro, pues lo mismo, se estabiliza y volvemos a los mismos patrones habituales con esta descorrelación o pues con esa convexidad que a veces y que bueno, que se suele producir con respecto a estos dos activos, renta variable y oro. Entonces, de esta forma tan resumida y un poco tan rápido, pues podemos ver por qué sirve de activo descorrelacionado, por qué sirve para diversificar el riesgo, por qué sirve para reducir la volatilidad, porque podemos hacer estrategias en las cuales, si deseo cubrirme con respecto a cualquier activo, pues siempre puedo tirar mano del oro y trabajar con este activo dentro de mi cartera, porque probablemente lo que esté perdiendo la renta variable lo recuperará el oro y viceversa, y por lo tanto me mantendré en unos niveles pues más normales. Y ahora también quiero explicar un concepto que suele llevar a mucha duda, porque cuando estoy invirtiendo en oro, cuando quiero invertir en oro, la primera duda es ¿cómo lo hago? Porque existen muchas formas de invertir en oro, y de hecho os voy a añadir una más. Os voy a añadir la de invertir a través de derivados financieros, derivados a través de CFDs. Bien, esta la voy a descartar, pues porque obviamente el tema de los derivados financieros son productos muy apalancados, son productos que entrañan mayor riesgo y son productos que bueno, que desde mi punto de vista pues creo que debemos de dejar un poco alejados, sobre todo si somos inversores tranquilos, inversores que no queremos estar haciendo trading todos los días, y sobre todo si somos inversores novatos. Aquí pues olvidaros de los CFDs y de los derivados financieros. Entonces, ¿cómo invertir en oro? Pues tenemos la alternativa de invertir en oro físico y la alternativa de invertir a través de la bolsa. Si invierto en oro físico, pues puedo hacerlo a través de lingotes, puedo hacer a través de oro papel, lo puedo hacer a través de monedas, vamos a poner aquí también. Bueno, muchas alternativas, y aquí pues soy yo el custodio, soy yo quien las guarda, pues en mi casa, en una caja fuerte del banco, donde yo quiera. Y pues la alternativa obviamente más utilizada es la de invertir a través de la bolsa. Tenemos aquí fondos indexados, los ETFs, que hemos hablado muchas veces de ellos. Los ETFs son fondos que replican el comportamiento de un determinado índice, en este caso pues el índice que replica o el índice que hace referencia al oro y a su cotización.
tenemos fondos de inversión y tenemos por último la posibilidad de invertir en empresas del sector oro que coticen. Obviamente los fondos de inversión hacen uso de estas dos, es decir, también hacen uso de invertir a través de ETFs y hacen uso también de invertir en empresas del sector oro. Por lo tanto, ya sabéis cuál es la alternativa que más me gusta actualmente, que es el tema de los fondos de inversión, pues porque ya estamos matando dos pájaros de un tiro y además tenemos el extra de que vamos a presumir que el gestor de ese fondo es una persona cualificada, es una persona que se toma pues prácticamente el 100% de su jornada laboral analizando las empresas, analizando los precios y probablemente tenga más información que nosotros de cara a tomar una decisión de inversión con respecto a dónde invertir y cuándo invertir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues explicar justamente esas tres modalidades de las cuales ya hemos hablado, de cómo podemos invertir en oro a través, primero, de ETFs, segundo, de empresas y por último, de fondos de inversión. Bien, el primer concepto, y que es muy relevante, sobre todo porque los ETFs se han puesto de moda, al final un ETF es un fondo cotizado, que funciona exactamente como una acción, yo lo que compro son pues esos trocitos del fondo, funciona exactamente igual que las acciones, cuando ya hago un traspaso pues se considera como una operación completamente diferente, no es como un fondo de inversión que yo puedo pasar del fondo A al fondo B sin necesidad de pasar por caja, tiene aquí pues una ventaja fiscal. En el caso de los ETFs se funciona exactamente igual que las acciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que se nos olvida a veces de invertir en un ETF? Pues primero, que pese a que el fondo tiene la obligación legal de que todos esos contratos en los cuales, pues, o con los cuales está replicando el comportamiento del oro, sí que los debe de tener físicamente, lo que nosotros tenemos comprados son esos contratos, son contratos derivados sobre el ETF, pero en ningún caso tenemos esa proporción de oro en la reserva que se supone que el ETF debe de tener. Es decir, el ETF tiene por una parte pues sus, vamos a decir, sus onzas de oro, y en base a esas onzas de oro lanza un derivado, que es un contrato financiero que tiene con nosotros. Pese a que este derivado siempre tiene que ir frente a una onza de oro real existente, y esto pues obviamente está regulado, si no tú no puedes lanzar un ETF, nosotros lo único que tenemos comprado es este derivado, no tenemos el oro físico comprado. Por eso a veces cuando ciertos inversores me dicen, no, yo es que tengo 3.000, 4.000, 5.000 euros en oro. No, perdona. Tendrás 4.000 o 5.000 euros en contratos derivados de un ETF. Es decir, ese ETF vamos a partir de la base que sí que está respaldado con ese oro real. Aquí no vamos a entrar en que si lo tiene más o que si tiene menos. No, vamos a decir que lo tiene, ok. Pero lo que tú tienes es un contrato derivado. No tienes comprado el oro. Por lo tanto, pues aquí tenemos ese riesgo siempre de que el ETF pues pudiera quebrar o que a lo mejor no haya cubierto pues todas esas reservas en oro o que esté en un momento de impasse comprando más, vendiendo menos y tú pues puedas tener una pérdida derivada de esos riesgos intrínsecos que pueda existir. Entonces, bueno, no lo descartemos. Después, en segundo lugar, invertir en empresas de royalties o empresas de lo que se conoce como sector oro. Bien, ¿cómo funcionan estas empresas? Pues muy sencillo. Lo que hacen es se dedican a financiar la explotación de pues 7, 8, 20 minas y a cambio pues reciben un porcentaje que se conoce como royalties. Es decir, lo que hacen es un proyecto de explotación en la cual pues financian la extracción de todo ese oro que pueda sacar la mina y una vez pues sea comercializado pues a joyerías, a fábricas, a empresas, a lo que sea, es decir, al final el consumo de oro, el que sea, pues de todo ello se lleva un royalty. Esto es una alternativa pues muy positiva, sobre todo porque estas empresas suelen estar muy diversificadas. Es decir, a lo mejor tienen pues una mina de oro que les da pues un 40% con respecto pues a, no sé, de rentabilidad, otra un 30%, otra un 10%, esta a lo mejor pues tiene más pureza, esta menos. Entonces, ¿qué es lo que está consiguiendo esta empresa? De alguna forma está diversificando. Y si nosotros compramos empresas de este sector, pues estamos diversificando aún más. Entonces, bueno, creo que puede ser una alternativa también muy positiva. ¿Cuál es la pega? Pues que obviamente tengo que analizar estas empresas, tengo que
buscar calidades, tengo que estar bien empapado con respecto al sector oro, cómo funciona, pues porque aquí habrá muchos aspectos relacionados con licitaciones, habrá muchos aspectos que a lo mejor no controlo y que se me pueden estar escapando. Por lo tanto, pues ¿cuál es la alternativa o la mejor alternativa desde mi punto de vista? Pues obviamente hacerlo a través de fondos de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Pues ya lo hemos dicho, ¿cómo decirlo? Es una agrupación de dinero gestionado por una persona y pues que va decidiendo dónde invertir, dónde desinvertir, qué estrategia utilizar, qué compañías son las que tiene que tener en su radar o en su cartera y bueno, pues en función de una estrategia toma decisiones, ¿no?, con respecto a un budget o a un fondo mutuo de dinero. Por eso se denomina fondos de inversión. Para mí es la alternativa ideal. ¿Por qué? Estamos diversificando, está utilizando por una parte la adquisición de compañías que desarrollan pues esta actividad en el sector oro, otras también a través de ETFs y por último, pues bueno, pues porque se podría estar cubriendo con otro tipo de derivados, podría estar comprando incluso reservas de oro físico, que también se podrían dar al caso, y pues de alguna manera, pues de una forma sencilla estoy aglutinando estas tres y además tengo el extra de que hay pues un gestor profesional que entendemos pues que es alguien que conoce el sector, es alguien que conoce las empresas y que está en el día a día, cosa que yo pues a lo mejor no tengo interés y por lo tanto pues es un extra. Y aquí lo que os he traído es este gráfico que podéis ver aquí, que son los 4 fondos de inversión más relevantes o los 4 fondos de inversión más utilizados de forma común por la mayoría de inversores y concretamente en España. Así que los tengo por aquí y os los voy a enseñar. Bien, vamos a poner esto por aquí y genial. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo en pantalla? Bien, pues en pantalla tenemos los 5 principales fondos de inversión, como os decía, más utilizados concretamente en España y que vamos a tratar de analizar y que vamos a tratar de ver un poco en qué debemos de fijarnos si quiero invertir en oro. Tenemos concretamente un fondo de BlackRock, otro de Franklin, otro de Schroeder, otro de Invesco y otro de DWS. 5 gestoras fantásticas, 5 gestoras que gestionan muchísimo dinero, pero que como veis, pues no todas lo hacen exactamente igual. Hay algunas que tienen un rating un poquito positivo, otras que a lo mejor no tienen un track record lo suficientemente grande y otra pues que bueno, que a priori parece que tiene mayor calidad con respecto a estas estadísticas que utiliza Morningstar. Aquí vamos a poder ver también pues esta categoría o esta rentabilidad el que ha obtenido cada fondo, concretamente en 2019 uno un 37, otro un 52, otro un 43, otro un 38 y otro 43. Fijaros que hay mucha disparidad, fijaros que pese a estar invirtiendo en lo mismo, no todas estas empresas, no todas estas gestoras han conseguido unos objetivos de rentabilidad exactamente iguales. Entonces, ¿en qué debemos de fijarnos? Pues bueno, sí que es cierto que el tema del ratio de Sharpe nos ayuda mucho con respecto a los fondos, cuando más alto mejor, porque significa que es la rentabilidad que está consiguiendo por cada unidad de riesgo que asume, pero sin duda vamos a irnos a este gráfico y vamos a hacer una comparativa algo más sencilla o real. Tenéis aquí también los ISINs, por si alguno quiere compararlos, simplemente pues pausas el vídeo y lo buscas en Morningstar, pero bueno, como os digo, vamos a hacer un análisis con esta página web que tengo yo a mi disposición para hacer las comparativas y que creo que ayuda mucho. Fijaros como aquí pues tenemos más o menos que la cotización pues sigue una linealidad, tiene una correlación tremendamente alta, pero que no todos los fondos pues han tenido una rentabilidad igual. Si miramos más en detalle, podemos ver que este fondo de Schroeder, que es el número 3, el que aparece en naranja, ha sido el que más rentabilidad ha tenido. Fijaros también, porque aquí puede haber un poquito de trampa con respecto a que este es un fondo de inversión que está hedgeado, es decir, que se genera coberturas con respecto a la divisa, con respecto al dólar. Por lo tanto, puede ser que venga motivado por eso y que esté un poquito más arriba. Entonces, ¿qué es lo que debemos de analizar? Pues lo que debemos de analizar, más allá de la rentabilidad, que obviamente es importante, fijaros cómo hay alguna que está por encima de los 10.000 y otra que estará cerquita de los 8 o 9.000, o sea, hay bastante diferencia con respecto a nuestra inversión. Por lo tanto, debemos de buscar aquellos fondos que están obteniendo una mayor rentabilidad actual. En este caso, pues estamos hablando del de Schroeder y estamos hablando también del de BlackRock, que han sido aquellos que más rentabilidad
o que por lo menos más han revalorizado después de unos 10 años todas sus inversiones. ¿Qué más podemos centrarnos? Pues podemos ver, podemos ver la volatilidad que ha tenido cada uno. Esta, pues obviamente, como veis, es bastante cercana. El ratio Sharpe, como digo, aquí el mayor ha sido el de Franklin, por lo tanto, pues bueno, quizá tendríamos algo más de duda a la hora de decidir. Y luego, por último, pues nos vamos a ir a criterios algo más técnicos, como puede ser, pues que en este caso prácticamente todos lo hacen a través de compra de acciones. Bueno, también se puede entender como compra de ETFs, porque probablemente estén aquí metidos. El sesgo o el estilo de las acciones, si os fijáis, el fondo DWS invierte en large cap, cuando las otras son más mid cap, todas del estilo growth, obviamente. ¿Qué más podemos tener por aquí? La diversificación con respecto a los países en los que invierte. Tenemos pues que en Europa los porcentajes son distintos, no son exactamente iguales. Vemos también que prácticamente todo está en América, principalmente por estas minas que existen en Canadá, que es una de las fuentes más grandes del mundo con respecto al tema de oro y materiales preciosos. Y por último, pues entre un 15 y un 24-53, que es el máximo de diversificación en Asia. Vemos aquí que obviamente pues todas se centran en materiales básicos, aquí no tendría mucha historia, pero donde sí que creo que tiene algo de lógica que nos centremos es con respecto a sus costes y a los mínimos de inversión. En el caso de DWS es el único que no tiene mínimo, y los demás pues están en torno a los 5.000 y luego 1.000 y 1.500 dólares. Bueno, como veis aquí hay disparidad y esto lo decide la gestora, y por lo tanto pues si quisiera invertir por debajo de 1.000 euros, pues ya sé que el de DWS es el que tendría pues más lógica. Os lo voy a poner aquí para no taparos el nombre y que tengáis la referencia. También comisiones, pues quizá es el que no te pone ningún mínimo inicial, pero sí que te está cobrando una comisión más alta. El que menos tendría sería el de Franklin Gold, seguido del de Raider. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues muchas alternativas. Desde mi punto de vista, yo me iría a algo intermedio. Es cierto que si os podéis permitir, pues quizá invertir unos 5.000 dólares, mi alternativa favorita, o la que yo preferiría en este caso, creo que es el fondo de inversión de BlackRock, porque es aquel que está pues más o menos a la cabeza, segunda posición aproximadamente, no tiene unas comisiones muy elevadas y pues parece que tiene un ratio de Sharpe a 3 años, pues bien, que está por encima de la media. Entonces este sería, pues digamos, el análisis que debería de hacer en todo momento para decidir cómo invertir en oro. ¿Vale? Este sería un poco el objetivo, y esto sería pues lo que os he querido transmitir de cara a invertir. Como veis, hay muchísimas alternativas, hay muchísimas opciones, muchas formas de hacerlo. Como conclusión, ya os he dicho, yo lo haría a través de fondos de inversión, porque ya ese gestor está decidiendo si lo hace a través de ETF, si lo hace a través de oro físico, que pueden ser reservas, o si lo está haciendo a través de la compra de otras empresas dedicadas pues a estos royalties que hemos hablado. Y pues como habéis visto, pues son fondos de inversión que suelen tener unas comisiones algo elevadas, pero que, pues oye, si considero que actualmente pues la renta variable ya está muy alta y que obviamente pues espero un retroceso, pues puede ser una alternativa de inversión descorrelacionada y que nos ayude a conseguir estos objetivos de inversión que estamos buscando. Así que nada, con esto es todo. Espero que te haya ayudado muchísimo a aprender cómo se invierte. Como ya sabéis, tienes otros vídeos en los que aprendemos a cómo suscribir estos fondos de inversión, y por lo tanto pues la información la tienes a tu disposición y bueno, pues si te parece interesante la inversión en oro a través de alguno de los fondos que hemos visto, pues que sepas que los vas a poder encontrar y vas a poder suscribir las cantidades que tú quieras en cualquier gestora o en cualquier empresa de inversión que te permita tener pues una arquitectura abierta y comprar los fondos que quieras. Así que nada, espero que te haya servido mucho el vídeo, dale like si te ha gustado, compártelo si te parece interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.